Nos acompaña el doctor Enrique Gil Guevara desde nuestra hermana nación de Perú. Muchas gracias, doctor Enrique Gil, por aceptar nuestra invitación. El doctor Enrique Gil es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina y cirugía fetal por el King College Hospital en Inglaterra, diploma internacional en medicina fetal por el Fetal Medicine Foundation del Reino Unido, Past Fellow en cirugía fetal en Cincinnati Children's Hospital en Estados Unidos, responsable de la unidad de cirugía fetal de la clínica Delgado A1 en Lima, Perú, director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal e investigador reconocida por el CONCITEC en la categoría María Rotorowski en tercer nivel. Bienvenido, doctor Enrique Gil. Gracias por su Enrique, participación. yo quería darte la bienvenida personalmente y agradecerte el estar acá con nosotros en este simposio. Siempre nos colaboras en todos los eventos de la sociedad y por supuesto sabía que acá nos ibas a apoyar en este evento de la Clínica de la Mujer. Entonces recibí un agradecimiento fuerte. Te envía la doctora Buitrago muchos saludos y te dice que en la eliminatoria ya no vamos a ser tan amigos. Entonces para que prepares tu Perú. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias, Saulo. A mí es un placer siempre compartir con ustedes la parte científica. En la parte deportiva ya nos veremos pronto también, así que estén preparados. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Quiero ver y verificar que todo esté corriendo correctamente. Y vamos a ver allí. A ver. Perfecto. Saulo, por favor, ¿verificas que esté corriendo el video? ¿Se ve? Está funcionando perfecto, Quique. Perfecto, listo. Entonces, en aras del tiempo voy a tratar de ser muy conciso en cuanto a la revisión de este tema, que como ustedes verán, como muy bien ha resumido Saulo en su exposición quirúrgica, es amplio. Y básicamente el tema de las gestaciones monocoriales, que así como él mencionó, las valvuloplastías en cuanto a realización son infrecuentes por la patología de fondo. En intervencionismo fetal, las gestaciones monocoriales complicadas son el pan de cada día en intervencionismo fetal. Para esto voy a tocar los siguientes temas relacionados con la importancia de la corionicidad, la importancia de la ecografía del primer trimestre, qué nos dicen las guías ISOC en cuanto al manejo, cuáles son esas alteraciones y fundamentalmente recalcar esto, que es la clave de mi presentación con respecto a los factores pronósticos adversos que se van a presentar en estas complicaciones, en estas gestaciones monocoriales para finalmente llegar a las conclusiones. Un aspecto es que todos los videos de las cirugías fetoscópicas que ustedes van a ver son propios de nuestras cirugías realizadas aquí en la Clínica Delgado en Lima, Perú. ¿Cuál es la importancia de la corionicidad? Básicamente es hacerle entender a los pacientes y a nuestros colegas que cuando lidiamos con gestaciones monocoriales, estamos lidiando con siameses de placenta, con placentopagos. Y cuando uno utiliza esa palabra, recién uno como que empieza a procesar la severidad del cuadro. A veces cuando decimos gestaciones bicoriales, monocoriales, no le prestamos mucha atención. Pero cuando decimos que son siameses de placenta, entendemos la gravedad del asunto. Porque básicamente lo que le pase a uno repercute en el otro debido a que están unidos a través de anastomosis placentarias. Y esto es importante porque la muerte de uno de ellos, como dije anteriormente, puede ocasionar la muerte del otro hasta en un 15% y daño neurológico por hipoperfusión hasta en un 25%. Entonces, ecográficamente hablando, a nosotros no nos interesa mucho si son góticos o monocigóticos, sino si son monocoriales o dicoriales. Entonces, ¿cuándo se determina esto? La mejor forma de determinarlo es el primer trimestre. No necesariamente la ecografía o exclusivamente la ecografía genética. Desde una ecografía de viabilidad, si yo determino la presencia de 2 sacos gestacionales, definitivamente voy a estar frente a una gestación bicorial. Si yo determino un solo saco gestacional, con 2 embriones, obviamente, definitivamente voy a estar frente a una gestación monocorial. Entonces, cuando llegamos a la ecografía genética de las 12 semanas, nosotros ya evaluando la característica de la membrana intergemelar, ya sea en forma de T, es una gestación monocorial biamniótica, o cuando tiene forma de lambda, debido a la presencia de las 4 capas, corion, amnios, amnios, corion, estamos frente a una gestación dicorial biamniótica.
Habiendo definido eso, vemos que el cambio en el pronóstico perinatal varía considerablemente en si la gestación es dicorial o monocorial. Recuerden, las gestaciones monocigóticas, es decir, los gemelos idénticos, pueden ser monocoriales en su mayoría, pero también pueden ser dicoriales. ¿Ok? Por eso es importante la corionicidad y no centrarnos tanto en la cigosidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de este primer trimestre? La importancia, como ustedes pueden ver en estos 3 cuadros, no solamente radica en determinar que si es monocoriónica la gestación va a tener peor pronóstico, sino que a su vez yo puedo predecir la tasa de complicaciones basados en la ecografía del primer trimestre. Si nosotros tenemos una discordancia en las longitudes corononalgas de ambos fetos, básicamente es porque uno está creciendo más que el otro ya que tiene más territorio placentario y estaremos frente a lo que nosotros denominamos una restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Y si nosotros vemos que uno de ellos tiene una translucencia nucal de 3.5 y el otro tiene una translucencia nucal de 1.4, partiendo del concepto que toda gestación monocorial es monocigótica, o sea, son gemelos idénticos, nuestra primera intención no es pensar en que uno tiene síndrome de Down y el otro no, porque a menos que estemos frente a un raro caso de heterocariotipia, lo más probable es que sean iguales idénticamente en cuanto al juego cromosómico. Aquí lo que estaríamos viendo sería la iniciación de un síndrome de transfusión fetofetal severo, que tendría que tener mucho cuidado en la evaluación alrededor de las 16 semanas. Por lo tanto, evaluar la longitud corononalga y evaluar la translucencia nucal en estas gestaciones monocoriales en el primer trimestre es fundamental. Y ustedes pueden ver aquí a la izquierda este cuadro en el cual vemos la supervivencia basados en el juego tanto coriónico como amniótico. Dicorial, básicamente son 2 gestaciones distintas dentro del útero, su única complicación es la sobredistensión uterina y el riesgo de parto pretérmino. En el monocorial, aparte de lo anterior, agregas, como les voy a repetir, este juego de ser siameses, de compartir la placenta. Y finalmente, los que tienen peor pronóstico son los monocoriales, monoamnióticos, porque no solamente comparten el corion, no solamente comparten la bolsa amniótica, sino que los cordones umbilicales están muy próximos, insertados uno al costado del otro, y el enredamiento de cordón o corion es muy frecuente y la muerte súbita de uno de ellos condiciona, como dije anteriormente, la muerte del otro. Habiendo entendido la importancia de la corionicidad y habiendo entendido por qué la ecografía del primer trimestre no solo me sirve para determinar si es monocorial o bicorial, sino para predecir qué es lo que va a pasar a futuro, es que las guías SWOG nos dicen claramente que en las gestaciones monocoriales el control bisemanal tiene que hacerse a partir de las 16 semanas, porque es en ese periodo de entre 16 semanas y 24 semanas que vamos a tener la mayor cantidad de complicaciones que son pasibles de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones? Básicamente están relacionadas a un flujo desbalanceado en las anastomosis placentarias o a una asimetría en la distribución de la placenta o finalmente a un cuadro malformativo. Las que tienen un flujo desbalanceado son el síndrome de transfusión fetofetal, que en buen castellano es un bebé desangrándose en el otro bebé a través de las anastomosis placentarias. La secuencia anemia policitemia gemelar es básicamente el mismo concepto, solamente que a través de anastomosis más delgadas y de forma más crónica, no tan agudo como el cuadro del síndrome de transfusión fetofetal, y que en el 95% de los casos aparece secundario a una cirugía láser de un síndrome de transfusión fetofetal que ha dejado algunos vasos pequeños incompletos o que han reperfundido habiendo hecho una cirugía láser. Cuando existe una mala distribución de la placenta, porque en esto hay que ser bien sinceros, el igualitarismo, el comunismo, el socialismo biológico no existe en ninguna parte del mundo. Cuando comparten los seres biológicos algo, siempre uno recibe más que otro. Eso es algo natural. Sería contra natura ir contra ese concepto. Entonces, en ese sentido, hay situaciones en las cuales el bebé no solamente recibe más placenta, porque su cordón se ha insertado más al centro que el otro bebé, sino recibe mucho más. Y esto se da porque la inserción de este bebé puede estar al centro de la placenta y la inserción del otro o es marginal o es velamentosa. Y por lo tanto recibe menos comida, menos forma de poder crecer. Y en ese sentido, uno manifiesta este cuadro de forma crónica.
Es decir, es como si este bebé pequeño realizara un cuadro de insuficiencia placentaria severa. En el caso de la secuencia TRAP, tenemos una perfusión arterial reversa en el cual uno de los bebés no solamente tiene que mantenerse a sí mismo, sino tiene que mantener al otro, porque al ser un gemelo parásito donde tiene un flujo reverso en la vena umbilical, hace que solamente el flujo que llega del gemelo irradie la mitad del cuerpo hacia abajo, se llama gemelo acárdico, porque no desarrolla cardíaca ni la parte cefálica. Entonces, basados en estas complicaciones, nosotros podemos decir, como muy bien mencionó Saulo, dependiendo de cada una de las patologías, cuál es el objetivo de cada cirugía. Y aquí hay que ser bien claros. Nosotros tenemos un síndrome de transfusión fetofetal o una secuencia TAPS de forma aislada. Nuestro objetivo es salvar a ambos bebés con la cirugía láser. Cuando nosotros tenemos una restricción selectiva del crecimiento, si hacemos la cirugía láser, no es buscando salvar a los dos bebés. Es una cirugía paliativa donde quien busco salvar es al gemelo sano de la muerte inminente del gemelo enfermo debido a la carencia placentaria que tiene. Y eso tenerlo en claro, porque es la forma en que nosotros vamos a hacer la consejería a las pacientes. Y en la secuencia TRAP, justamente lo que estamos haciendo también es proteger al gemelo bomba ante el desangramiento que tiene por mantener a este gemelo parásito. Entonces, si nosotros tenemos una discrepancia de líquido, estamos frente a un síndrome de transfusión fetofetal. En la residencia yo creía, o nos hicieron creer, de que cuando un bebé es grande y un bebé es pequeño es síndrome de transfusión fetofetal, y eso es impreciso. Cuando un bebé tiene más líquido amniótico que el otro, porque orina más, ya que tiene mayor volumen sanguíneo y filtra más a través de sus riñones, allí hablamos de síndrome de transfusión fetofetal. Cuando un bebé es más grande que el otro, en base a las definiciones categóricas que veremos más adelante, estamos frente a una restricción selectiva de crecimiento. Y cuando tenemos una alteración en la velocidad pico-sistólica de la arteria cerebral media, estamos frente a una secuencia TAPS, que, como mencioné, por lo general es secundaria a una cirugía láser incompleta. Entonces, en el síndrome de transfusión fetofetal, lo que nosotros básicamente vamos a hacer es no solamente buscar la discrepancia de líquidos, sino también ver cómo está la hemodinamia de ambos bebés, y esto lo vemos a través del estudio Doppler. Fundamentalmente en el receptor a través del ductus venoso y en el donante a través de la arteria umbilical. Y básicamente estos son los 5 estadios que el doctor Rubén Quintero publicó para poder estadificar el síndrome de transfusión fetofetal, donde a partir clásicamente del estadio 3 estaba indicada la cirugía fetal. Pero realmente es algo fidedigno, porque es algo que depende del operador, decidir si la cirugía se va a realizar o no, solo porque el Doppler del ducto venoso se encuentra alterado o la umbilical se encuentre alterada, y vemos que existen otros factores que podrían intervenir y ayudar a que incluso en un estadio 1 o estadio 2 uno pueda realizar la cirugía láser para este tipo de condiciones. En este video, como ustedes pueden ver, la fisiopatología detrás del síndrome de transfusión fetofetal, que es una de las complicaciones más comunes, que puede aparecer hasta en el 10% de los casos de gestaciones monocoriales, nos dice que este bebé que ustedes pueden ver allí en el video, que es el bebé donante, se encuentra completamente cubierto por su membrana amniótica debido a que no está orinando, ya que no le llega sangre a los riñones, fundamentalmente porque se está desangrando en el otro bebé a través de las anastomosis placentarias. Entonces entra en un cuadro de hipovolemia, un cuadro de anhidramnios, y esto no es solamente una manifestación ecográfica, sino que, como ustedes pueden ver, altera también fisiopatológicamente su sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué ocurre en el receptor? En el receptor, como ustedes pueden ver, vamos a ver un feto que puede o no estar pletórico, va a estar con mayor cantidad de volumen y por ende va a orinar más, va a estar en polidramios, y básicamente es este polidramios quien perjudica no solamente a la madre, sino también al útero, porque esta sobredistensión uterina luego acorta el cuello uterino, y al acortar el cuello uterino ocasiona parto pretérmino y los dos bebés se van alrededor de las 18, 20, 22, 24 semanas y por ende sin posibilidad de supervivencia. Por lo tanto, es importante entender la fisiopatología y la forma en que nosotros vamos a realizar la cirugía, como explicaré más adelante. Entonces, hay una diferencia entre lo que es síndrome de transfusión fetal, donde pueden tener la misma distribución, a algunos le llaman TOPS, por Twin Oliguanos Polidramios, con una placenta con restricción selectiva del crecimiento, en la cual hay una mala distribución del territorio placentario, como ustedes pueden ver. La pregunta es, ¿pueden ir los dos juntos? Y la respuesta es sí.
general, una restricción selectiva del crecimiento severa, que veremos más adelante, es la tipo 2, se acompaña de un síndrome de transfusión fetofetal sobreagregada. Es por esta razón que cuando nosotros evaluemos un síndrome de transfusión fetofetal, debemos quedarnos solamente con la presencia de líquido amniótico, sino tenemos que determinar la discordancia de peso. Porque si existe, aparte del síndrome de transfusión fetofetal, una restricción selectiva del crecimiento, el pronóstico de supervivencia fetal cambia y por ende la consejería cambia y por ende la forma en que incluso vamos a hacer la cirugía también cambia, como veremos más adelante. En la restricción selectiva del crecimiento, ecográficamente, así como en el síndrome de transfusión fetofetal teníamos 5 estadios, aquí tenemos 3 tipos, básicamente de acuerdo a cómo o cuán asimétrica es la placenta. En el tipo 1 el Doppler umbilical está normal, en el tipo 2 se encuentra alterado porque hay una severa asimetría en la distribución, y en el tipo 3, debido a que hay una anastomosis bidireccional, ya sea arterio-arteriosa o veno-venosa, tenemos esta alternancia en el Doppler de la arteria umbilical que por lo general puede causar muerte súbita y por ende daño neurológico en uno de los bebés. La pregunta es, en el tipo 1, ¿qué hacer? En el tipo 1, que por lo general no se complica con síndrome de transfusión fetofetal, el manejo es expectante. En el tipo 2, que por lo general se complica con síndrome de transfusión fetofetal, tenemos que actuar, porque si no la muerte de uno, como les vuelvo a repetir, condiciona la muerte del otro. Y en el tipo 3, lamentablemente, también tenemos que actuar porque el ratio de la incidencia de muerte súbita debido a esta anastomosis bidireccional puede condicionar la muerte del otro bebé también. En el caso de la secuencia TAPS, que tocaré brevemente, es básicamente secundaria a lo que les había mencionado y el tratamiento se basa, de acuerdo a la edad gestacional, en entrar nuevamente a hacer la cirugía láser o en hacer transfusión sanguínea para luego, después de las 32 semanas, hacer un parto por cesárea. Y como muy bien mencionó Saulo, en la secuencia TRAP, la importancia aquí es determinar cuándo y cómo paro el flujo en el gemelo parásito. Recomendación, en el primer trimestre, láser intersticial. Entre las 16 y las 20 semanas, radiofrecuencia. Y a partir de las 22 semanas en adelante podemos utilizar la coagulación bipolar del cordón umbilical. Entonces, básicamente por el tamaño o el gauge de cada una de las agujas o trócares que voy a utilizar para poder intervenir. Actualmente se está, como muy bien mencionó Saulo, corriendo mucha investigación respecto a cuándo hacerlo. Aquí en Perú nosotros manejamos que TRAP que se detecta en el primer trimestre, TRAP que se interviene a las 12 semanas a través del láser intersticial. Y solamente aquellos casos que nos derivan tardíamente se manejan de forma activa dependiendo de la edad gestacional. Si en menos de 22 semanas no metemos el trocar para el coagulador, sino simplemente tratamos de hacer una ablación por láser porque no tenemos la aguja de radiofrecuencia. Y si tiene más de 22 semanas, sí colocamos el trocar para poder hacer la coagulación bipolar del cordón umbilical. Vayamos ahora sí a lo importante en cuanto a la técnica quirúrgica. ¿Cuáles son esos factores pronósticos adversos? Mencioné anteriormente que cuando tenemos un síndrome de transfusión fetofetal en estadio 1 y 2 con el Doppler aún no alterado, podemos hacer cirugía láser. Y esto va a depender mucho de cuán alterado está el corazón del gemelo receptor, quién es quien recibe toda esa sobrecarga de volumen sanguíneo. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que estar capacitados para hacer una evaluación cardíaca junto con el resto del equipo y determinar tanto la función diastólica, la función sistólica y la función global del corazón, ya sea evaluando la regurgitación mitral o tricuspidia, el cociente EA para función diastólica, evaluando el gasto cardíaco en función sistólica y evaluando también el índice de rendimiento miocárdico T-index para la función global del corazón. Si tiene más de 0.5, definitivamente no voy a esperar que el ducto venoso se altere con un pozo vertical mayor de 13 centímetros para actuar. Y también es importante decir que uno de los factores que determina sin necesidad de alteración del Doppler es la longitud del cuello uterino. Si tengo un pozo vertical mayor de 12 centímetros en una mujer de 1,55 m con una gestación monocorial biamniótica, con Doppler normales, pero que el cuello me está en 10 milímetros, es mandatorio ingresar porque obviamente si no ingreso no se van a morir los dos bebés adentro, sino que se van a morir afuera al producirse el parto prematuro. ¿Qué pasa cuando tenemos el RSU selectivo con el síndrome de transfusión fetofetal sobreagregado? La supervivencia baja marcadamente. Porque cuando nosotros tenemos un síndrome de transfusión fetofetal, hasta en un 70-75% de los casos podemos buscar salvar a ambos bebés. Pero cuando tenemos una restricción selectiva del crecimiento complicada con síndrome de transfusión fetofetal,
esta tasa baja a menos del 40%. Por eso es importante identificar este cuadro y hacer la consejería adecuada. En este cuadro ustedes pueden ver cómo, independientemente de si estamos frente a una restricción selectiva de crecimiento tipo 2, o sea, la severa, o una con tipo 2 y síndrome de transfusión fetal, la supervivencia del gemelo pequeño no varía considerablemente entre uno o el otro al hacerle el láser. No mejora. O sea, el síndrome de transfusión fetal en estos casos no agrega una complicación al gemelo pequeño. Sí, al gemelo sano, obviamente, pero al gemelo pequeño no. Por eso es importante definir la técnica quirúrgica. Y en este caso vamos a empezar a discutir. Para nosotros poder definir qué técnica vamos a utilizar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a colocar el trocar, por dónde vamos a colocar la cánula de Cook. Y es por eso que una de las claves es definitivamente identificar el ecuador placentario. Una vez que uno identifica el ecuador placentario, identifica la membrana intergemelar, tiene que definir el número de anastomosis. Y las anastomosis, como les dije anteriormente, las malas son las unidireccionales, ya sean las arteriovenosas o venoarteriales. Las arterioarteriales o venovenosas, que son las bidireccionales, son las que normalmente compensan algún tipo de desbalance que se pudiera dar entre ambos bebés. Entonces, tenemos una técnica que es la más conocida, la técnica Solomon, en la cual identifico el ecuador placentario y ¡fua!, hago una ablación completa del ecuador placentario sin identificar las anastomosis. Y luego tenemos una técnica selectiva en la cual solamente quemamos con la fibra láser las anastomosis arteriovenosas o venoarteriales que están uniendo ambos cordones umbilicales. La técnica que nosotros recomendamos y es la que con las cuales nos entrenamos en Londres y es la que hacemos en Lima, es la que mencionó en una de sus últimas diapositivas, Saúl. Es la técnica selectiva con posterior solomonización, es decir, primero identifico el número de anastomosis placentarias, identifico el tipo y de dónde va, y luego procedo a quemarlas, una y otra, y luego de quemarlas, las uno. Y así voy avanzando hasta quemar el número total de anastomosis, que por lo general en este tipo de patologías varían entre 6, 8, máximo 10 anastomosis. Por lo general son 6 u 8 anastomosis las que ocasionan todo este cuadro. Entonces, como ustedes pueden ver allí en el video, lo que nosotros estamos realizando antes de colocar la fibra láser y poder realizar la cirugía es fundamentalmente identificar la membrana o el ecuador placentario. Y una vez que se identifica la membrana, como ustedes pueden ver aquí a la izquierda, y la membrana se identifica porque opacifica los vasos de uno de los bebés, del donante, y se ve muchísimo más claro en el lado del receptor. Ahí identificamos la primera anastomosis, la segunda anastomosis, y llegamos hasta la pared uterina. Una vez que tenemos la pared, empezamos ahora a revisar hacia el otro lado. Una vez que hemos identificado las 6 u 8 anastomosis, como les vuelvo a repetir, procedemos a quemar una al lado de la otra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Fundamentalmente están en relación a, primero, en cuanto a las ventajas, evitar la aparición de la secuencia TAPS. Evitar la aparición de la secuencia TAPS. Segundo, al ser una técnica selectiva, puedo mejorar el pronóstico de aquellos bebés que tienen restricción selectiva del crecimiento, quemando aquellas anastomosis que están yendo desde el gemelo pequeño hasta el gemelo grande, hasta el gemelo receptor, más no aquellas anastomosis que están yendo del gemelo, entre comillas, receptor al gemelo pequeño, porque podrían ser estas las que puedan darle una mejor chance de alimentación al gemelo más pequeño. Entonces, uno de los puntos en estas técnicas quirúrgicas, y como ustedes pueden ver aquí, que en Londres nosotros realizábamos en consultorio externo y no en sala de operaciones, es la textura de la placenta. Cuando nosotros realizamos esta técnica, como les vuelvo a repetir, consiste en identificar este tipo de anastomosis, donde la parte clara, que ustedes pueden ver allí, es la parte venosa, y la parte oscura es la parte arterial. Recuerden que a nivel placentario la parte venosa es la que trae la sangre oxigenada, la parte arterial es la que recoge la sangre no oxigenada. Una vez que procedemos a quemar, tenemos que tener cuidado con la textura de la placenta. En algunos casos tiene una textura muy frágil, como ustedes pueden ver en el video, que puede romper la placenta y producir sangrado. Y si producimos sangrado, ahí sí estamos frente a una posible luego anemia fetal
al sangrado. Recordemos que el volumen fetoplacentario a ese nivel o esa edad gestacional es realmente pequeño. Estamos hablando de 40 a 80 mililitros. Entonces, una vez que hemos identificado la primera anastomosis, luego identificamos, como ustedes pueden ver, la segunda anastomosis, sigue con esa textura frágil, por lo tanto tenemos que alejarnos y luego finalmente procedemos a unirlas, como les dije anteriormente. ¿Qué ocurre cuando realizamos una cirugía láser entre las 26 y 28 semanas, que es una de las posibilidades que nosotros vamos a tener? Cuando nosotros tenemos estos casos, básicamente nosotros tenemos que decidir tener mucho cuidado con las anastomosis, porque ya los vasos van a tener un número, un calibre mucho mayor, y por lo tanto es importante no producir lo que a nosotros nos pasó en una de las cirugías que realizamos en Ecuador con una placenta anterior, donde obviamente hay que tener mucho cuidado. Es una paciente de 26 semanas, ahí estamos procediendo a quemar, y miren lo que ocurre cuando ante el movimiento nos acercamos demasiado a una de las anastomosis. Ustedes van a ver allí cómo estamos llegando al vaso, nos estamos acercando, allí ustedes pueden ver demasiado, empezamos a quemar y empieza el sangrado. Entonces, cuando ocurre eso, es una de las complicaciones que nos pasó en Londres, y afortunadamente al haberla manejado con Nicolás pudimos manejarla solos. Lo que hay que hacer es como poner el dedo sobre un sangrado, y en este caso nuestro dedo va a ser el fetoscopio, a través del cual tenemos que pasar a chorro el suero salino y parar el sangrado. Y una vez que hemos parado el sangrado, lo que nosotros vamos a ver es cómo queda el vaso roto, y ustedes van a poder darse cuenta que una vez que ha parado el sangrado, hay que evaluar a los dos bebés buscando la posibilidad de anemia fetal secundario al sangrado que hemos tenido y de presentarse a hacer una transfusión sanguínea. Entonces, ese es el hueco. Miren ustedes cómo queda una vez que para el sangrado. Y básicamente es una de las complicaciones que se presentan cuando realizamos este tipo de cirugías entre las 26 y las 28 semanas. Y finalmente, otra de las complicaciones que se pueden dar es la presencia de líquido amniótico turbio. En esta paciente ustedes pueden ver 22 semanas, ni siquiera tenía 26, 27, 28 semanas, pozo vertical mayor aumentado de 12 centímetros, un ducto venoso con la resistencia aumentada. Y estas son las imágenes. Ustedes van a entrar con nosotros. Allí estamos calibrando el horizonte, ingresamos a través de la cánula Cook. Ingresamos y no vemos absolutamente nada, todo turbio. Entonces, cuando ocurre eso, es donde viene a ser muy importante el tener el ecógrafo a la mano. Con la mano izquierda nos vamos orientando, como si estuviéramos realizando un procedimiento invasivo, solamente que nuestra aguja va a ser el fetoscopio, para poder guiarnos y llegar hacia el ecuador placentario, identificando las inserciones de los cordones umbilicales. Entonces ustedes van a ver que esa es una de las opciones que realizamos, y la otra, infusión a chorro de suero salino, para poder tratar de clarificar el cuadro, ¿no? Y poder de esa forma irnos acercando hacia la membrana intergemelar y poder luego identificar las anastomosis placentarias. Obviamente que es una cirugía más pesada, que no demora media hora, te puede demorar hasta 1 hora, y después de presentarse eso, ustedes pues van a ver que mucha parte de la ablación uno se va guiando ecográficamente. ¿Y cómo así? Porque si uno ve ecográficamente cómo va quemando la placenta, ecográficamente va a ver que aparece una línea blanca en el borde placentario. Y esa es la forma en que nosotros también podemos guiarnos cuando tenemos la presencia de líquido turbio en este tipo de cirugías. Y eso es otra de las complicaciones que también se nos presentaba en Londres, y por eso podíamos en estos casos manejarlas de forma satisfactoria, si se puede decir así. Entonces, procedemos a quemar los vasos ya con un poco más de visión, pero como les vuelvo a repetir, siempre teniendo cuidado de no acercarnos demasiado por el riesgo de sangrado y el tamaño de los vasos, como ustedes pueden ver claramente. Ustedes allí ven la cantidad de anastomosis, fueron 8 anastomosis arteriovenosas, y el líquido amniótico turbio, que ustedes pueden ver en la imagen izquierda cómo se ve. Obviamente se envió a cultivo, se dejó antibiótico, pero definitivamente es una de las situaciones que pueden pasar, y este es el control postoperatorio en el cual todo estaba normal. Como muy bien mencionó Saulo, ya para terminar, el peor enemigo que tenemos es el parto pretérmino, que se da por polidramnios, por rotura de membranas, por el tamaño del trocar, por el tiempo dentro del útero, por la cantidad de joules que se utiliza la cirugía láser, y esa sería una de las críticas que se les hace a la técnica
selectiva con solomonización, porque uno permanece más tiempo dentro del útero y eso obviamente condiciona la rotura de membranas, y por la cantidad de joules que uno utiliza en cuanto a energía láser, también obviamente un mayor riesgo. Y en ese sentido, dentro de las otras cirugías que realizamos aquí en Clínica Delgado, en la cirugía láser para gestaciones monocoriales, nuestro promedio de edad gestacional al parto es entre las 32 y 34 semanas. No llegamos a 36 semanas, básicamente por la rotura prematura de membranas, y estos son nuestros datos crudos, ¿no? La supervivencia que tenemos en cuanto a supervivencia de ambos gemelos, independientemente de si hay restricción selectiva de crecimiento o no, con síndrome de transfusión fetal es del 50% para los dos y 80% para al menos uno de ellos. Finalmente, las conclusiones radican en darle importancia a la ecografía del primer trimestre, y habiendo detectado un síndrome de transfusión fetal, es necesario descartar siempre la presencia de una restricción selectiva del crecimiento que complica el pronóstico de ambos bebés. Y este es el equipo quirúrgico con el cual trabajamos aquí en Clínica Delgado, y muchísimas gracias. Enrique, muchísimas gracias por tu excelente intervención como siempre. Esperemos vernos en Qatar 2022 en el mismo estadio, si Dios quiere. Así será. Tenemos un par de preguntitas de nuestro auditorio. La primera es, ¿qué importancia consideras en el TEI Index para el seguimiento del síndrome de transfusión feto-fetal? Y la segunda, ¿cada cuánto recomendarías hacer el seguimiento con el Doppler antes de definir la intervención? Es una muy buena pregunta, y como todo en medicina fetal y especialmente en intervencionismo, tiene que ser una evaluación multiparamétrica, es decir, nunca guiarnos por solamente un parámetro. ¿Qué significa esto? La realización de todo este tipo de evaluaciones es muy operador dependiente. Es decir, si tú tienes una gestante con una discrepancia en ambos bebés del 5%, donde el pozo vertical mayor de uno de ellos es 9 centímetros y el otro es de 1 centímetro, y el Doppler umbilical está normal, el ducto venoso está normal, y haces el MPI y te sale 0.55 y te vas a colgar de eso para realizar la cirugía, porque escuché en la charla del doctor Gil que si el MPI estaba elevado hay que hacer la cirugía, no estaríamos haciendo lo correcto. En realidad es un conjunto de evaluaciones, una evaluación conjunta en la cual uno tiene que decidir o no si va a realizarse la cirugía o no. Entonces, para eso no es necesario, o mejor dicho, no es mandatorio solo utilizar los criterios ecográficos. Mi recomendación es ir paso por paso, de lo básico a lo avanzado. ¿Qué significa? Primero, lo primero, tiene que haber discrepancia de líquidos. Segundo, tiene que haber algún tipo de indicio en cuanto al aumento del líquido amniótico de uno de ellos, de una posible alteración Doppler. Porque no es lo mismo tener un ducto venoso en 0.7 que tenerlo en 1.29, y en ambos casos está normal, pero ese no 1.29 está normal alto. Entonces, hay que tener mucho criterio. En medicina y en cirugía fetal especialmente, la parte estadística dura no aplica mucho. Hay mucha medicina fetal personalizada, y eso es clave en el manejo de los pacientes. Y la segunda pregunta es con respecto a cada cuánto hay que hacer el Doppler. Fundamentalmente, este tipo de patologías, una vez que se sospecha, se evalúan como máximo cada semana para poder definir cuándo voy a realizar el procedimiento en ese periodo entre 16 y 24 semanas, teniendo en cuenta que mientras más tiempo yo gane sin hacer la cirugía, es menos probable que yo la realice. Y también teniendo en cuenta que mientras más temprano yo realice la cirugía, quiere decir que ha sido realmente severo, el pronóstico va a ser peor, porque el periodo de latencia para poder tener luego rotura de membranas y parto pretérmino va a ser mayor. Entonces, hay que tener mucho diálogo con los pacientes para poder dejar en claro cuál es el objetivo de nuestra terapia y que no es salvadora en el 100% de los casos. Quique, Gracias, Enrique. ¿tú crees, qué pena Rafa que me meta la cucharada, ¿tú crees que la clasificación de Quintero se quede corta en la actualidad? ¿Piensas que se va a mantener vigente otros 20 años o piensas que hay que modificarla? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que constituye la base para desde hace 30 años habernos orientado. Pero como todo en la vida tiene que actualizarse y se hacen updates. Como toda constitución, como todo en la vida, necesita updates, necesita modificaciones. Y ya está claramente aceptado que esa secuencia no va en orden necesariamente. No necesariamente en orden. Y si analizamos el estadio 2, es básicamente el estadio 1,
porque va a depender mucho en qué momento ves la vejiga o no. De repente, después de 10 minutos aparece la vejiga, pero justo cuando la viste no la... Entonces, creo que va a irse modificando, pero para eso hay un punto clave también a nivel latinoamericano, que es empezar a recolectar casos, y que en eso, obviamente, los europeos, debido obviamente la background y todo que han tenido, nos están llevando un poco de ventaja, pero que actualmente ya con el advenimiento de nuevos equipos y del concepto y de la importancia de la medicina fetal, ya muchos más países están dándose cuenta de entender al feto como paciente, y por ende mucha mayor investigación también. Yo creo lo mismo, ¿no? Debe tener unos avances importantes. Sin embargo, yo creo que a manera de tamizaje es una de las herramientas más valiosas con las que contamos. Pero fíjate que de todos modos vemos en las personas sin experiencia que a pesar de ser una herramienta de tamizaje interesante, todavía tenemos unas remisiones muy tardías, al menos en nuestro medio. ¿Cómo es en Perú también? ¿Te llegan a veces ya los fetos en estadio 5? No, ya no como antes. De hecho, hay que también ser muy generosos con lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, y especialmente en mi país. Hay un número muy creciente de la parte obstétrica, la parte gineco-obstétrica, en lo que es medicina perinatal, en medicina fetal, y hay mucho interés que yo sí veo por parte particular, o sea, de los médicos en sí. El sistema público aún no. Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si definitivamente no tienes buenos equipos, o al menos, cuando digo buenos equipos, no me estoy hablando de un Bolus o de un Samsung, estoy hablando de ecógrafos, básicamente ecógrafos, que permitan cambiar la cultura a nivel especialmente de provincias, siendo el Perú un país muy centralizado, y que nos permita una referencia oportuna. Entonces, yo creo que a nivel profesional sí hay un cambio, a nivel político aún no. Enrique, tenemos acá una pregunta de nuestro auditorio. Es variada los rangos de personal que tenemos dentro del auditorio, y preguntan cuál sería tu recomendación si en un centro de mediana o de baja complejidad llega un embarazo gemelar con una sospecha de un síndrome de transfusión feto-fetal y uno de los dos fetos está ovitado. Eso normalmente ha pasado ya 2 veces, creo, en este año. Y eso también parte por algo que me había olvidado de responder en el segmento anterior, por parte de la paciente. A veces no es solamente del médico, Saulo, sino también es de la paciente, que no van a los controles, ¿eh? No van. Entonces el médico ya le llega y lo refiere, y nosotros culpamos al médico, nos ha referido tarde. No, no, no. Es también la paciente, y eso hay que recalcarles mucho, ¿no? O sea, la cultura de la paciente. En estos casos, cuando nosotros tenemos ese desenlace, es importante determinar o tratar de determinar cuándo ha ocurrido la muerte de ese bebé, ¿no? Básicamente es difícil de saberlo porque normalmente nos está llegando por primera vez. Entonces lo que hay que hacer es evaluar rápidamente la arteria cerebral media del gemelo superviviente y descartar la presencia de anemia fetal, porque como les dije anteriormente, la muerte de uno condiciona la muerte del otro, y descartar también la presencia de algún tipo de hemorragia, especialmente la de primer grado, esas que se dan en la matriz germinal, que uno evalúa en un corte medio sagital del cerebro, a nivel del núcleo caudo-talámico. Si no tenemos sangrado, normalmente el sangrado que se da ante la muerte de uno de los bebés en el otro bebé ocurre en los primeros 3 días máximo. Ya después de una semana no hay que estarse preocupando, ya no le va a pasar nada al bebé. Así que son los primeros 3 días críticos tras la muerte de uno de los bebés que se puede afectar el otro. Pero si ya pasaron 2 semanas, dice, no, bebé, se murió hace 2 semanas y hay que chequearlo porque todavía... No es necesario. O sea, una vez que ya pasaron los 3 primeros días y lamentablemente uno de los bebés fallece, el otro bebé queda como si fuera un embarazo único. No hay por qué preocuparse. Quique, ¿tienes experiencia en reláser? Es decir, hace uno el láser de una transfusión feto-fetal, comienza una evolución tórpida y di tú que después de que vaya un poco mejor, vuelve otra vez a hacer secuencia polidramios o ligodramios. ¿Vuelves y lo operas o le das otra opción? Porque la experiencia nuestra con reláser, generalmente tratamos de ofrecer otras cosas. La experiencia de la literatura internacional con volver a hacer el láser no es muy buena. Hay que hacer el recambio de líquido, técnicamente a veces no funciona tan bien, el polidramio no es tan importante. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Afortunadamente, en los ya casi 50 casos que estamos llegando aquí en Perú, no me ha pasado. El precio que tengo que pagar para que eso no me pase es indefectiblemente demorarme más en cuanto a quemar todo. Y ese es el precio. El precio que tengo que pagar, nada es gratis en la vida. El precio que yo pago para no tener esas complicaciones es incrementar
mi tasa de error de membranas. ¿Por qué? Porque obviamente permanezco más tiempo, quemo todo, es decir, quemo anastomosis y uno todo, y en ese sentido evito cualquier tipo de aparición de síndrome de transfusión. No me ha pasado hasta ahora, pero que no me pase, como te vuelvo a repetir, no es una de las complicaciones. De las complicaciones que nosotros hemos tenido aquí han sido, uno, lo del sangrado, hemos tenido una vez, esa vez que te mencioné en Ecuador, que es básicamente uno de los problemas de las placentas anteriores. Yo no entendía por qué Nicolaides en Londres no le gustaba entrar a sala y ponerle anestesia general, y una de las razones es que cuando tú tienes anestesia local, cuando él realiza y tienes placentas anteriores, tú le dices a la madre por un segundo, no respires, y empiezas a quemar rápidamente y ya está. Cuando la tienes en sala de operaciones en una placenta anterior, es como quemar en el mar. Tienes a la placenta que se mueve y se mueve, porque es anterior, está en el vientre. Entonces, esa es una de las dificultades que mayormente se dan en las placentas anteriores. Otra de las complicaciones es fundamentalmente cuando tienes líquido, bueno, no es complicación, sino es una de las adversidades que se pueden dar. Y lo otro que sí se podría dar es, que nos ha pasado, es que cuando estamos mucho tiempo, cuando se ha dado la cirugía láser, una de las complicaciones es la evaluación del cuello uterino. Entonces, no necesariamente se rompen las membranas, pero sí después, porque hacemos el control de la longitud del cuello uterino a la semana, es un poco, bueno, más corto definitivamente de lo que uno lo mide, 32, 35 milímetros, te aparecen 20. Entonces, sabe que es muy probable que haya sido por la cirugía, pero fundamentalmente no nos vuelve a pasar lo de la patología en sí de nuevo. Y estas pacientes que tú mencionas con cuello corto, luego del láser, ¿les ofreces el cerclaje? Sí, sí. A pesar de que no hay una evidencia científica obviamente a favor, está dividida, es lo que ¿no? hacíamos en Londres y es lo que repito aquí, definitivamente. Como te vuelvo a repetir, y eso es algo que es importante entender, la medicina basada en evidencias y la estadística es la base de todos los progresos. Pero nada es robótico en la vida. Hay que saberlo aplicar y saberlo personalizar. Y eso es algo que no debemos perder, o sea, la personalización y el saber aplicar la estadística en la práctica diaria, porque no es que se haga todos los días, es algo que uno tiene que personalizar evidentemente. Así es. Bueno, Quique, pues te agradecemos muchísimo tu participación, creo que hemos aprendido cantidad, ver tu experiencia dentro de lo que has mostrado y ver esa experiencia que has acumulado en el Instituto Peruano ahí en Lima, nos llena pues de mucha emoción porque es uno de los centros latinoamericanos más importantes. Yo sí quería preguntarte una cosa más antes de seguir. ¿Ustedes en Perú tienen interrupción voluntaria del embarazo, aborto electivo? Para ciertas condiciones letales sí, hasta las 22 semanas. 22, 24 semanas. Se realizan a nivel público. Ok, ¿cómo lo va tu centro con las reducciones selectivas en caso de restricción selectiva de crecimiento o por ejemplo, una paciente que tenga trillizos y diga, no, yo solo quiero 2, ¿eso lo ofrecen? ¿Es legal en Lima? Es una muy buena pregunta, no es legal. No es legal. Y de hecho, muchas veces hay restricciones selectivas del crecimiento y ahí nuevamente te repito lo mismo. La evidencia claramente nos dice que frente a una restricción selectiva del crecimiento severa, la oclusión de cordón del gemelo enfermo tiene, entre comillas, mejor resultado perinatal que una cirugía láser, porque obviamente se muere el gemelo el gemelo enfermo, pero el gemelo sano tiene una supervivencia hasta el 90-95%. En el caso de una cirugía láser, por hacer la cirugía láser, al otro le bajas la supervivencia a un 70%. Pero luego viene la parte de la personalización y la parte de las personas en sí. No hay ninguna sola paciente con restricción selectiva de crecimiento tipo 2 en mi país que habiéndosele ofrecido, o sea, normalmente en la consejería tú dices todo lo que se va a hacer y qué es lo que se va a lograr. Ni una sola que haya siquiera pensado en optar por la oclusión de cordón. Ninguna. Entonces, nosotros no la realizamos y básicamente, como te vuelvo a repetir, es de acuerdo a la personalización de cada centro. Así que para esas condiciones no es legal aquí en Perú aún. Si nosotros hacemos algo similar, Quique, y es, le contamos a la paciente, la informamos que esa es una posibilidad. Tú sabes que ahora las pacientes todas van al Google y se informan, y además no entienden lo que significa una reducción selectiva, ¿no? Ellas piensan que es un tratamiento específico
pero piensan que va a haber 2 bebés al final del ejercicio, lo cual pues evidentemente no sucede. Nosotros le contamos dentro del protocolo, pero le decimos además que pues no es parte del objetivo que nosotros queremos. Eso pues evidentemente nos cuesta el que la vigilancia, pues además de ser más estricta, pues nos lleva a implementar, digamos, esos estados mórbidos fetales que todavía no sabemos los resultados porque la literatura no nos cuenta. Tú sabes que en otras latitudes, pues, donde sí se acepta de manera normal la reducción bipolar o la RFA para este tipo de casos, pues disminuye los casos en el sentido de saber qué va a pasar con este tipo de pacientes. Y nosotros probablemente en eso sí tenemos más experiencia porque vemos las alteraciones hemodinámicas, vemos qué está pasando con el feto, vemos más patrones agónicos del Doppler que nos permiten a veces tomar decisiones que muchas veces pues no son favorables para el feto que viene muy enfermo, pero que definitivamente nos permiten ir un poco más al extremo con estos pacientes. Pero no es fácil la discusión, ¿no? No, no es fácil, definitivamente. Y ahí viene mucho también del personal belief de cada doctor. O sea, personalmente yo creo que mientras hay una esperanza, en estos casos, no estoy hablando de patologías letales, estoy hablando de un bebé que está completamente sano anatómicamente, pero que lamentablemente por culpa de la placenta no puede sobrevivir, mientras yo tengo un 10% de sobrevida y la madre está de acuerdo, yo lo voy a hacer. O sea, ya ahí viene de acuerdo a la personalización de cada centro. Y nadie es quien para estar diciendo, no lo hagas. O sea, al final quien decide es la paciente. Y nosotros somos los que permiten eso, ¿no? Y creo que eso es un mensaje importantísimo para todos los 140 y más asistentes que tenemos en este momento, y es que en la terapia fetal, a diferencia de en otras digamos, disciplinas de la medicina, la decisión de la paciente es fundamental. Por lo que comentábamos, ¿no? Vamos a ejercer una terapia para el feto, pero a través del cuerpo materno. La paciente perfectamente puede decir, yo no quiero fetoscopia, yo no quiero láser, déjenme así, y está bien. Porque el feto, aunque es un paciente y como tal tiene ciertas características para nosotros, legalmente sabemos que muy pocas o creo que ninguna legislación en el mundo lo considera autónomo en sus decisiones y las decisiones son maternas, ¿no? Y va también del otro lado, ¿eh? No solamente en la parte de embarazos gemelares, sino en cualquier patología fetal. El día de ayer he recibido los resultados de una paciente con un bebé con obstrucción urinaria, con un luto que justo tenía que ver con 16 semanas, la vi a las 14 semanas, vino referida, le había hecho la vesicocentesis para poder hacer un estudio de cariotipo, porque no tenía líquido amniótico a las 14 semanas, ya tenía los riñones ecogénicos, o sea, yo dentro de mí sabía que el pronóstico iba a ser malo. Entonces, y el resultado me viene compatible con trisomía 21. Entonces, uno ya tiene que ir leyendo a la paciente, y como te vuelvo a repetir, esto es lo que los libros no escriben, lo que la estadística no dice, es cada paciente es un mundo. Entonces, esta paciente era la típica paciente de 14 semanas que iba a luchar por su bebé hasta el último, no importa lo que sea. Entonces, cuando ya tengo lo de trisomía 21 y le explico ya tengo que sacar una palabra que la hizo entender y afortunadamente ya calmó y entendió que es el ensañamiento terapéutico. Muchas veces nos callamos sabiendo que el pronóstico es prácticamente imposible, especialmente ya teniendo un problema cromosómico. Y por a veces querer hacer o mantener la mano, haces cosas que sabes que no van a funcionar y te amparas en que la mujer quiso. Entonces, hacer lo correcto en este tipo de campo es a veces una línea muy delgada que a veces nos equivocamos, a veces acertamos. Hay que tener mucho cuidado para los dos lados, como te vuelvo a repetir. Para los dos lados hay muchas pacientes que van a querer hasta el último luchar y es importante también mantenerlos centrados en ese aspecto. Y ocurre mucho con esas pacientes con trisomía 21, porque fíjate que el 50% de los exámenes físicos de los pacientes con trisomía 21, y no es el tema, ofrezco disculpas, pero es importante que hablemos de estos temas de éticas de la medicina fetal que son interesantísimos y supremamente relevantes, y es que tenemos un bebé con trisomía 21 deseado, porque también ocurre eso, muchas de nuestras familias esa era la única oportunidad de tener un hijo y lo quieren con cualquier tipo de condición al margen de lo que esto represente. Sabemos que el 50% de estos fetos físicamente pueden ser normales, pero de golpe en el transcurso de las vigilancias fetales tenemos un derrame pleural, tenemos un feto hidrópico, tenemos alguna otra cosa, y entonces viene la disertación de ese dogma que aprendimos hace muchos años, los que nos dedicamos hace mucho tiempo a esto, y es que cariotipo anormal no haga terapia, mientras que en este tipo de pacientes, cariotipo anormal con una trisomía 21 en un bebé deseado, nos pone a pensar de que podemos ofrecerle algo a esas familias, ¿no? Y fue la pregunta que me hizo la paciente, doctor, o sea que ¿por qué síndrome de Down no lo va a operar?
Entonces, ahí tuve que sacar la explicación de la combinación de cosas o de factores que hacen que el pronóstico sea malo en este video. Y que independientemente si tuviera síndrome de Down, el pronóstico es malo por la evolución que tuvo de 14 semanas a 16 semanas. Y añadido a esto el síndrome de Down, porque hay que saber enfocarlo, porque si uno abiertamente dice, no, como tiene síndrome de Down no lo voy a operar, y lo dices, porque entre nosotros podemos decir eso. Sí, es claro que sí. A una paciente No. que, como tú dices, tiene 41 años, si es su primer bebé, después de haber tenido 2 pérdidas, hay que tener un poco de empatía como para poder hablar y que crean en ti, ¿no? Que crean en tu consejería. Así es. Así Bueno, es, Rafael, Enrique. es tuyo. Fundamental toda la acotación que se ha hecho sobre el tema ético en la terapia invasiva y en las patologías fetales. Hay una última pregunta ya para irnos con respecto a lo que mencionaste en tu país de la semana límite para la interrupción voluntaria del embarazo entre semana 22 a 24. Y hay una pregunta en el auditorio, es si la paciente tiene un control prenatal de inicio tardío y se hace un diagnóstico posterior a estas semanas de una anomalía fetal incompatible con la vida, ¿cómo lo maneja? Es una muy buena pregunta. Hemos tenido pacientes de 26 semanas que le hemos diagnosticado holoprosencefalia a las 26 semanas porque la paciente tenía un índice de masa corporal de 38, se hizo en un ecógrafo particulares que no detectan nada y básicamente se hace junta médica. Junta médica y con junta médica se procede a realizar cualquier tipo de... O sea, son puntuales, son cosas puntuales y que se manejan a través de junta médica. Ok, Enrique, muchísimas gracias por tu intervención, por tu excelente charla. Creo, como dijo Saulito, pues aprendimos todos muchísimo, el auditorio, muy buenos comentarios sobre tu ponencia. Saludos desde acá, desde Colombia, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos veremos en Qatar 2022, esperemos juntos. Ojalá lleguen, yo creo que sí llegan. Estoy muy confiado de eso. Para empezar hay que llegar, sí. Yo los esperaré ahí, no se preocupen. Claro que sí. Un abrazo. Bueno, Rogelio, sí, alegro del problema.